¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso. Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Seguimos con el Sermón del Monte y hoy vamos a ver un tema titulado No matarás y ni siquiera te enojarás. Pareciera que las demandas de nuestro Señor Jesucristo son superiores a las demandas de la ley de Moisés, pero ambos tienen la misma fuente, y la misma fuente es Dios. Dice Mateo 5, 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, pareciera que fueran superiores las exigencias y las demandas de nuestro Señor Jesucristo, pero el asunto es que todo tiene la misma fuente. Y en Éxodo 20:13 nos dice que no matarás, está en los 10 mandamientos. Y nos dice la Escritura que el que derramare la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, allí se estableció la pena de muerte en Génesis 9:6, después del diluvio. En el pacto de la inocencia, Dios trató al hombre en ese estado, después lo trató en un estado de conciencia. El hombre fue consciente de la maldad que había entrado en su corazón. Después, en el pacto del gobierno o de la administración de justicia, Dios le entregó al hombre la administración de justicia y le entregó la espada, y aún la tiene, porque en Romanos capítulo 13 nos dice que no en vano el magistrado tiene la espada para infundir temor al malo y no al bueno. El Estado legalmente constituido está para reprimir el delito y la maldad y castigar al delincuente, cosa que no ha pasado en los últimos años en nuestros gobiernos latinoamericanos o mundiales, particularmente en el de Colombia, donde se están liberando los bandidos para que sean gestores de paz. Ahí se cumple el dicho popular, no siendo muy amigo. Hay unos dichos populares muy excelentes, otros no, pero al ladrón se le entregan las llaves. El no matarás, y Dios prohíbe derramar la sangre inocente. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos al mal, el testigo falso, el que causa división entre los hermanos, el que siembra discordia. Las manos derramadoras de sangre inocente. Y ahí entonces la diferencia en el no matarás, o el que matare la sangre del hombre, por su sangre por el hombre será derramado. Te le entregó la administración de justicia al hombre. Y entonces hay castigos por la sevicia y la alevosía, como lo encontramos en Levítico 4, 5. Y en la ley del talión, pues se estableció, se piensa que ojo por ojo y diente por diente era que el que hiciera daño, profería daño a otro, podría ir a hacer justicia por su propia cuenta. No, esto tenía que llevarlo ante un tribunal. Mire, señor juez, le han quebrado la mano a un hijo, le han dañado un ojo, se han robado una vaca, y el juez tenía que emitir sentencia. Esto no era por cuenta propia, esto es administración de justicia. Y lo que Dios condena son las manos derramadoras de sangre inocente. De manera que el que matare será culpable de juicio, como lo dice Jesucristo, recordando en Éxodo capítulo 20, versículo 13. No matarás, culpable de juicio. Pero ¿cuál es la situación? Lo que Jesucristo nos está diciendo no es una cosa diferente, sino que está yendo a la fuente. La fuente del homicidio está en empezar por pensar mal, por insultar, por agraviar, por ofender, por difamar
son cosas que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. El que se enoje contra su hermano, el que le insulte, el que le difame, será reo de juicio. Y la ira no obra la justicia de Dios, nos dice Santiago capítulo 5, versículo 20. Dios está condenado. Jesucristo no está diciendo otra cosa, porque recuerda que Él nos dijo, no vine a abrogar la ley, vine a cumplir la ley. Y también vimos qué significa que Jesús cumplió la ley, pues que fue cumplida en Él la ley, todas las promesas en Él dadas. En Él se cumple la ley que la Virgen daría a luz un hijo que nacería en Belén, que su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero también se cumple en que Jesús estuvo sujeto a la ley, se sometió a ella y dijo, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, que fue el que me envió. Entonces vemos aquí tres formas de daño al hermano: el que se enoje contra su hermano, nos dice la Escritura, el enojo, número 1, número 2, el insulto, y número 3, la difamación. Ya de por sí el distanciamiento, el resentimiento, el rencor, el odio, ya es un incumplimiento de la ley de Dios. Él nos llamó a que practicáramos la reconciliación. En Mateo 5, 17 nos dice, de modo que el que esté en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y sigue en el Sermón del Monte con unas enseñanzas bien espectaculares que vamos a ir estudiando y analizando con detenimiento, a paso lento, pero con un análisis minucioso, para que comprendamos y no pasemos de largo que el enojo es insignificante de ninguna manera. El enojo, la ira, el insulto, la difamación son el origen de cosas más grandes. Los pecados son una bola de nieve. El que vea la puerta del pecado abierta, la oportunidad de pecar, encuentra la puerta abierta, te cuento que la encontrarás siempre abierta, porque Satanás se encargará de dejártela abierta, y cada vez más abierta, y cada vez te debilitarás más, y cada vez te será más difícil resistir al pecado. ¿Cómo podemos resistir al pecado? Nos dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Entonces, Jesucristo nos dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos los creyentes viven. Todos los que hemos aceptado por la fe a nuestro Señor Jesucristo, somos hechos justos, y por cuanto somos hechos justos, pues ya vamos a odiar la injusticia. Y cuando veníamos de la raza, de la etnia y de la paternidad de Adán, es una paternidad en la carne, una paternidad de pecado, una paternidad caída, y en Adán todos mueren, pero en Cristo todos vivimos. Ahora Jesucristo nos ha hecho la reconciliación, que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos está diciendo? Nos encargó la palabra de la reconciliación. De ahí que vimos que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, ¿qué quiere decir un pacificador? Aquel que está haciendo reconciliación entre las personas, pero es el verdadero pacificador, el que está poniendo en reconciliación al pecador con el príncipe de paz. El hecho de pertenecer a un cuerpo colegiado o ser una persona dedicada a la conciliación, a evitar conflictos, eso no nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios el aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Dios y como nuestro Salvador. Y una vez recibido, viene el Espíritu Santo
y nos capacita, nos da toda la sensibilidad para odiar el pecado. Y es cuando en el Padre Nuestro Jesús nos enseña a orar: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego nos dice: no nos dejes caer en la tentación. Antes nos está diciendo: santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir? Que la verdadera adoración empieza con la santidad, con nuestra santificación. Nuestra vida es santificada, nuestra vida es hecha nueva para ser íntegros, mansos y humildes de corazón. Y ya nosotros estamos en ese trabajo de la reconciliación y decirle a la humanidad: mira lo que Cristo ha hecho en mí. Es Jesucristo y es el Espíritu Santo el que ha venido a morar en nosotros. Como dice el Salmo 104:30, envía su Espíritu y son creados, renuevas la población de la tierra. El Señor ha de poblar la tierra con gente nacida de nuevo por el Espíritu de Dios, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. 3 asuntos reprochables y condenables, y son el enojo con tu hermano. ¿Cómo puedes tú orar, dice el cántico, enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no te has reconciliado, y lo veremos en la próxima charla, que si vienes en adoración a Dios, deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate. Porque la adoración que viene en sentido vertical, de abajo arriba y de arriba abajo, tú honras a Dios con tu adoración, su santidad y tu alabanza, y Dios te honra a ti, y estás en una cubierta de protección, y eso es lo que significa: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, deja tu enojo, ¿sí? Y nos dice la Escritura: santificado sea tu nombre. Vas a santificar el nombre del Señor con tu integridad, con tu santidad, porque por otros es difamado nuestro Dios, es blasfemado, es rechazado. Y los que dicen que no creen en Dios y que Dios no existe es que están enojados con Él porque no les ha hecho algún favor. Pero espera en Dios, porque aún he de alabarle. El enojo. Si insultas, estás en este problema que nos dice nuestro Señor Jesucristo. El insulto y la ofensa es una provocación, y si el otro acepta la provocación, va a proceder el uno o el otro a una agresión mayor, y esto va a terminar en homicidio. De manera que no matarás, pero ni siquiera te enojarás. Lo que Jesucristo está dándonos es el verdadero alcance de lo que significa el no matarás, porque el no matarás empieza con un mal pensamiento, empieza con la ira, sigue con el enojo, sigue con el resentimiento, sigue con la cólera, sigue con el agravio, la ofensa, el vituperio, la difamación, termina con insultos y termina en reacciones altamente violentas. El no matarás no es un asunto solo y aislado. Esto viene de una cadena que tiene un origen en un probable enojo sencillo e insignificante, pero va creciendo hasta el daño y la muerte. Y nos dice: reconciliaos con Dios, reconciliaos con tu prójimo. Él nos encargó la palabra de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, encargándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso Pablo termina diciendo: os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios y reconciliaos con los hombres. La reconciliación es el ministerio que Dios nos ha dado. Ponte en paz con Dios, porque la verticalidad de la adoración es la horizontalidad de la reconciliación con nuestros hermanos, parientes, familiares, amigos, vecinos, y que no haya el enojo y la discordia, que el mundo está en guerra, recibiendo el cuento del divide y vencerás. No, reconcíliate y seamos uno en Cristo, y recibiremos de Él la bendición, la bondad, y tendremos un mundo diferente. Ponte en las manos del Señor, inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra.
Señor, no matarás. Gracias, Dios, pero cuántas veces hemos matado la reputación del otro y nuestra lengua, Señor, ha difamado, ha insultado, ha herido, ha lastimado. Dios de la gloria, ayúdanos a hablar correctamente, porque la ira no obra la justicia de Dios. Señor, nos has dado la palabra de reconciliación, que nos reconciliemos contigo y que nos reconciliemos con el hermano, con el prójimo, con el próximo. Recibe toda la adoración y que tu nombre sea glorificado. Señor, quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.